¿Qué hora iniciamos, por favor? Todos tienen su suelo ahí en la... Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Va. Entonces, ahora agachen su suelo, por favor. Todos miren. En la palma de la mano tengo suelo. Ahora agreguenle agua y lo tocan con los dos dedos, con esto, lo agachan así. Un poquito de agua lo ponen así. ¿Qué sensación sienten ustedes al hacer esa actividad? Se siente húmedo. ¿Alguien lo siente áspera? Aunque tuviera piedrecitas un montón. Sí, ingeniero, sí se siente. Sí, un poco. Ingeniero. Los que sientan áspero, así como que fuera piedrecitas, es textura gruesa. ¿A quiénes les dio textura gruesa? Que A lo mí, sienten ingeniero. áspero. A mí, ingeniero. A mí, ingeniero. Ingeniero. A María Isabel Girón. ¿Quién Sí, otro? ingeniero. Otman Natael también. ¿Quién Yo, otro le dio ingeniero. textura gruesa? Yo, Jorge ingeniero. González. Yo, También, ingeniero. ingeniero. Hola. A mí también. Ahora, si no sienten que sea áspero, pero sí pueden hacer esa bola se mantiene o no se mantiene cuando ustedes lo hacen, se mantiene entre la mano. Si le dan una Sí. figurita de ese choricito, se mantiene o no Mucha se agua, mantiene leche. choricito. Si tiene más agua, póngale más suelo. Sí, mantiene su forma. Sí. Mantiene forma. Es suave. O es ni suave ni áspera. Eso Muy dice. suave. Suave. Entonces, si es suave, es textura media. Si es ni suave ni áspera, que es algo ligosa. ¿A quién le dio algo así, por favor? Que se pueden hacer los choricitos con los dedos. A mí. ¿No? Esa es textura fina. Entonces, la textura al tacto lo podemos clasificar en tres grandes grupos. Textura gruesa, media y fina. ¿Quién de ustedes me puede definir qué es textura con lo que ustedes hicieron ahorita con la mano, con los deditos? ¿Quién de ustedes me define qué es textura? ¿Qué es lo que hicieron ahorita? Tocaron el suelo. Sí, consistencia de suelo. Esa sería la sensación que tenemos al tacto al tocar el suelo. Si es gruesa, media o fina. Todos estamos de acuerdo con esa definición. La sensación al sentido del tacto cuando tocamos el suelo. Puede ser textura gruesa, media y fina. ¿Alguna duda de la definición, por favor? No, ingeniero, todo claro. Ahora veamos. ¿Qué suelo retiene mayor cantidad de agua? ¿Textura gruesa, media o fina? La fina. 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 Todos estamos de acuerdo que es la fina que retiene mayor cantidad de agua. Sí, ¿A qué Sí. se debe que retiene mayor cantidad de agua? porque tiene menos piedras, entonces hay menos filtración. Tiene menos poros. Queda menos filtración. ¿Tiene más poros o menos poros? Menos. Menos. Menos poros. O más. Más. Pongámosle el ejemplo de ustedes. Ustedes jugaron canicas. Y Sí. esas canicas, ¿en dónde? Así es. ¿Cómo lo guardaban? Algunos lo metían en la bolsa de sus pantalones. Otro tenía su bolsita especial para tener las canicas. Si tuvieran chimbombonas, las canicas grandes, fuera la arena. Los espacios que quedan entre una chimbombona y otra chimbombona es chiquita o es grande. Cuando lo juntan, Grande el espacio. grandes espacios. Entonces la arena va a tener poros grandes. Si tuvieran aquellas canicas bien chiquitillas ni que uno peleaba a tener un montón de esas. Cuando uno jugaba decía, oye,
hoy te mato, te ves, cuando jugaban hacia cuando tiraban y uno le pegaba, después el otro no le pegaba, uno ganaba, le daban las canicas, y uno prefería las canicas chiquitas. Al juntar esas canicas chiquitas, ¿qué tamaño de poros tenían los espacios entre canica y canica? Chiquitas. ¿Muy grandes o pequeños? Pequeños. 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 Ahora imagínense ustedes la misma cantidad de canicas. ¿Quién tiene mayor número de poros? ¿Las canicas grandes o las canicas pequeñas? Pequeñas. Las pequeñas. Entonces la arcilla, los suelos arcillosos tienen mayor cantidad de poros, pero pequeños. Y la textura gruesa va a tener menor cantidad de poros, pero poros más grandes. Ingeniero, ¿podría repetir? Pero las partículas muy pequeñas tienen poros pequeños y mayor cantidad de poros. En el caso de la arcilla, tiene poros pequeños y tiene mayor poros, mayor hoyitos entre partícula y partícula. Y las gruesas tiene menor cantidad de poros, pero los poros son más grandes. Ahí estamos bien, por favor. Relacionen con lo que hicieron ahorita con las manitas. Así nunca se les va a olvidar, ¿no? ¿Está bien la actividad, por favor? Así se les quita el sueño. ¿Podría repetir, ingeniero? Disculpe. Suelo de textura gruesa. Tiene poros grandes y menor número. Suelos de textura fina. Tiene mayor cantidad de poros y poros muy pequeños. Manejando esos dos conceptos, es decir, ¿quién va a retener menor cantidad de agua? ¿Textura gruesa, media o fina? Fina. Textura gruesa. La gruesa porque tiene poros grandes. ¿Quién retiene mayor cantidad de agua en el suelo? ¿Qué suelo se encharca más? ¿El suelo arenoso o el suelo arcilloso? Arcilloso. Textura. El suelo arcilloso. Ahora, ¿en qué suelo se van a lavar mayor cantidad de fertilizantes? ¿En suelos gruesa, media o fina? Los gruesos. Gruesos. No, los Gruesa, porque ahí se lava más porque el agua no se retiene. ¿Qué suelo retiene mayor cantidad de agua? ¿Textura Fina. gruesa o textura fina? Fina. fina. La fina retiene mayor cantidad de agua. El que retiene menos es la gruesa. ¿Alguna duda de esa actividad, por favor? Ahora Ingeniero. iniciemos con la clase. Les doy esa actividad para que el curso diga que sí tiene aplicación práctica, no es puramente teórica. Ingeniero, por decirlo así, así como el suelo arcilloso tiene mayor, así por decirlo, maleabilidad, que lo podemos así moldear y todo. Sí, tiene más maleabilidad. Eso se llama consistencia, que lo vamos a ver después. Entonces, vamos a ver. Habíamos indicado en la última clase de las características físicas. Ustedes ya vieron en química las características físicas de la materia. ¿Quién de ustedes me puede definir cómo se lo dieron el término de características físicas de la materia? Son aquellos elementos que se pueden medir y no es necesario que cambien sus propiedades físicas. Sí, está muy bien. Dice que es, así como nos dijo su compañera, es de que propiedades del suelo que se pueden ver, que se pueden medir sin alterar la materia. Ya. En el curso de grafología lo clasificamos en características físicas fundamentales y derivadas. En química lo clasifican extensiva e
y intensiva. ¿Qué son las características físicas fundamentales? A ver, Alexis, que nos pueda decir qué son las características físicas fundamentales. Alexis. Larios. Ayúdele a Antonio Macajol. O si solo dejaron encendido y se fueron. Alexis Creo que no les funciona el micrófono a ellos. y Macajol tampoco. Alejandra, ¿qué son características físicas fundamentales? Voy. Son las características que uno tiene que ir a medir en el campo o en el laboratorio. No lo puede calcular por fórmulas. ¿Estamos claros ahí, por favor? Ahora, las características derivadas. Se pueden ver en el laboratorio a través de fórmulas. A través de Se fórmulas. puede calcular a través de fórmulas. Tenemos las fundamentales, con los datos fundamentales hacemos los cálculos. Que se puede obtener mediante fórmulas al conocer las propiedades fundamentales. Son cualidades del suelo que se tienen que medir en el campo o en el laboratorio. ¿Estamos claros con esas dos diferencias, por favor? Sí, ingeniero. ¿Por qué es importante conocer las propiedades físicas del suelo? Ya dimos el ejemplo de textura. ¿Para qué nos sirve la textura? Si este es Para ver qué tipo de suelo es. ¿En cuál de ustedes les cuesta meter? Cuando usted le dice a su papá, ayúdeme hoy porque tenemos que picar el suelo. ¿En qué textura les cuesta más? ¿Gruesa, media o fina? Fina. No, Gruesa. donde La les cuesta fina. más trabajarla. Textura gruesa, media o fina. Textura gruesa por las piedras. Pero si no Es la tuviera fina. piedra, solo suelo, ¿en dónde les va a costar trabajar más? Textura Ah, fina, sí, porque piedra, está más la compacta. fina. La estructura Pura fina. Textura fina, porque tiene mayor cantidad de arcilla. Entonces, y es otra clasificación que se hace de textura, textura pesada, o sea, cuesta que entre la maquinaria, la media y la ligera. O sea, si ustedes dan cuenta, esos tres nombres están relacionados con la textura, gruesa, media y fina. Gruesa, media y fina está en función de sensación al tacto. Pesada, ligera y está en función del uso de la maquinaria. Entonces deben tener cuidado con eso. De acuerdo a las características físicas nos define uso de la tierra. Por ejemplo, si ustedes hay plantas que resisten bien suelo textura gruesa, otros resisten bien los suelo textura fina, otros textura media. Entonces nos va a decir que tenemos que adaptar el cultivo al suelo. ¿En dónde se mueve más el aire en el suelo? ¿Textura gruesa, media o fina? Gruesa. Gruesa. La gruesa porque tiene los poros grandes. ¿Dónde circula menor cantidad de oxígeno? En la textura fina porque tiene mucha Fina. arcilla. Ahí estamos. Pues. ¿En dónde se lava más cantidad de nutrientes? ¿Textura gruesa, media o fina? Gruesa. La gruesa. La gruesa porque se pierde el agua. Acuérdese que los nutrientes de la planta lo absorbe en iones. O sea, si ustedes aplican urea, la planta no absorbe urea, sino que absorbe amonio y nitrato. Eso lo van a ver ustedes en química cuando ven
los metales y no metales. No sé si ya vieron ese capítulo de metales y no metales en química. ¿O todavía no? No, pero creo que todos tenemos más de alguna idea. Sí, bueno, vamos a ver. Ahí estamos. Esto ya lo vimos también. ¿En dónde se retiene mayor cantidad de agua? ¿El suelo, textura gruesa, media o fina? Fina. Y no. ¿Dónde no se retiene el agua, se seca rápido? El suelo, Textura Gruesa. textura gruesa. Todos estamos bien ahí. Si ya se dan cuenta, ya lo estamos aplicando para el manejo de agua, que lo van a ver ustedes en el curso de riegos y drenajes y estudio del agua. Muchos de los conceptos que estamos dando ahí, aquí, lo van a utilizar en los cursos superiores. Este ya lo vimos, que el suelo es sistema trifásico. Esto también ya lo vimos. Ahora vamos a terminar. El agua del suelo. ¿Quién de ustedes me puede decir cuál es la noción de agua del suelo? Carvalho, ¿me puede indicar qué es agua del suelo? La humedad que presenta. Es la humedad del suelo. Bueno, está muy bien. Agua del suelo es la humedad del suelo. ¿En dónde se encuentra esa agua? ¿En qué parte del sistema trifásico se encuentra? Líquido. Sí, es fase líquida. ¿Pero dónde se encuentra el agua en el suelo? ¿Cómo se llama esos hoyitos que tiene ese Los suelo? poros. Los poros. Se encuentra en los poros. Entonces, agua del suelo es el agua que se encuentra retenida en los poros. ¿Todos estamos claros qué es agua del suelo? Agua del suelo es el agua que está retenida en los poros. Y es el agua que se puede extraer del suelo cuando se seca a 105. ¿Alguna duda qué es agua del suelo? Inge, solo podría repetir lo de que se puede extraer. Ahorita vamos a colocarlo aquí, por favor. Agua del suelo. ¿Estamos bien? Habíamos indicado, es el agua retenida en los poros. Todos miran el color de la letra, por favor. Si está muy pequeña, me avisa. Sí se ve, Inge, está bien. Sé bien, Agua ingeniero. que se elimina cuando se seca a 105 Celsius. ¿Estamos claros? Y el agua que no está en los poros, sino que no se puede eliminar sería el agua de constitución. Es el agua que forma parte de los compuestos inorgánicos y orgánicos del suelo, que no se elimina a 105. Entonces, si ustedes les preguntan el agua total del suelo, porque qué clase de agua encontramos en el suelo total del suelo, ¿cómo lo podemos clasificar? El agua del suelo y el agua de constitución.
Sí, son las dos clases de agua. Todos estamos de acuerdo que es el agua del suelo y agua de constitución. Como agua retenida y agua de construcción. Sí. El agua de constitución es el agua que forma parte de los compuestos inorgánicos del suelo que no se elimina a 105. Se tiene que eliminar hasta 400 o 500 grados centígrados. ¿Alguna duda qué es agua del suelo? ¿A qué temperatura digo que se eliminaban, ingeniero? El A de 400. O más. En otras universidades o centros de investigación tienen aparatos especiales para determinar el tipo de arcillas. Entonces lo que hacen es meten la muestra de suelo, eliminan a 105, después le empiezan a aumentar la temperatura hasta 400 o más y ellos miran a qué temperatura se elimina el agua. De acuerdo a la temperatura que se elimina el agua, así es el tipo de arcilla. Ese aparato todavía no lo tenemos en la INCA. Algún día lo vamos a tener. Siempre hay que soñar. ¿Alguna duda de esto, por favor? ¿Está claro qué es agua del suelo? Sí, ingeniero, gracias. Vamos a preguntar a alguno aquí, por favor, para que nos conteste. Paolo Lamas. Sí, ingeniero. Podría decir que es agua del suelo. Es el agua que está entre los Sí, otra cosa. a 105 grados centígrados. Que es 105 grados centígrados, o es el agua que tenemos que eliminar cuando secamos el suelo a 105. ¿Estamos claros todos ahí, por favor? Ingeniero. Sí, Vamos a darle a las diapositivas. La humedad, estamos determinando el contenido de agua que se encuentra en los polos. Y lo podemos expresar de tres formas: en peso, en volumen y altura de agua. Cuando miran en química en esto, por favor, ustedes van a decir que hay porcentaje de peso, volumen y volumen. Eso creo que todavía no lo han visto. Entonces, cuando ustedes van a determinar la concentración de nutrientes de la materia, lo puedes expresar en masa, peso, volumen, peso y volumen. Esa es otra cosa. Pero solo relacionamos eso cuando lo van a ver, es el agua del suelo lo podemos expresar de tres formas: en peso, en volumen y altura de agua. Cuando es peso, es humedad gravimétrica. Si es volumen, es volumétrica. Si es altura, es en lámina de agua. Esa es una altura de agua. Sí. ¿Qué fórmula usamos? pero disculpe, ¿podría repetir la anterior? Ahí está. El agua del suelo. ¿Cómo vamos a expresar el agua del suelo? Vamos a expresarlo de tres formas: en peso, volumen y altura de agua.
sea, lo que es humedad gravimétrica, volumétrica y lámina de agua. Ingeniero, ¿y cómo vemos eso de la lámina? Es una altura de agua, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. No sé, todos miran el vaso que tengo en la mano. ¿Tiene apagada su cámara, ingeniero? Tiene apagada la Ahí cámara. está. Ahí está, todos miran ese vaso. Sí, ingeniero. Sí, Esto sería el fondo del vaso, sería la superficie del suelo. Esta altura de agua que tiene de suelo sería la lámina. Es una altura de agua que colocamos sobre el suelo. Es lámina. O sea, si tuviéramos una prensa que empujáramos el suelo y nos queda el agua encima, entonces es una lámina, lo expresamos en altura. es por decirlo como un tipo de charco, ingeniero. Sí, es como, sí, decir, lámina de agua nos referimos a la altura de agua que tiene. Por ejemplo, aquí tiene unos 4 centímetros de altura de agua. ¿Ah? Y esto es fuera de la superficie del suelo. Si el suelo no filtrar el agua, le colocamos una altura de agua, es la lámina. ¿Estamos bien ahí, por favor? Sí, Inge, gracias. Alguna. Entonces, aquí está la fórmula cómo calcular el porcentaje de humedad en base a peso. Entonces, usamos HW. ¿Por qué se usa HW? ¿Quién de ustedes se sabe cómo se dice en inglés humedad? ¿Cómo se dice peso en inglés? Si se da cuenta, son las iniciales de las dos palabras en inglés. Humedad en peso. Entonces, como nosotros somos copiones, solo nos dedicamos a copiar, entonces por eso ponemos HW. Es igual a masa de agua dividido entre masa de suelo seco multiplicada por 100. Acuérdese que es porcentaje, tiene que expresarlo en 100 unidades. La masa de suelo seco es la masa de suelo secado a 105, que hemos eliminado el agua del suelo, el agua en los poros. ¿Alguna duda, por favor? Se copiaron ya la formulita, después vamos a hacer algún ejercicio. Ingeniero, en masa de agua es igual a masa de suelo húmedo menos masa de suelo seco. Sí, masa de suelo húmedo menos masa de suelo seco. O sea, la masa de suelo cuando pese usted lo mete al horno, cuando lo saca a las 24 horas tiene otra masa. Lo que perdió fue el agua. Creo que en el otro cuatrimestre, creo que el ingeniero Miguel Ramírez, cuando da frutales, les pone a secar su muestra al horno de su casa. Pero ese es fines demostrativo, está bien, pero debe estar controlada la temperatura a 105. Entonces, en suelo tenemos que tener aparatos especiales para secar el suelo. Tenemos hornos. Lástima que no han conocido la escuela de ustedes, si no ya les fuera a enseñar los hornos. Yo que ya regresamos, aunque sea el otro año. Si regresan el otro año, piden al coordinador académico y queremos recibir los laboratorios en forma práctica de edafología. Yo les dedico un fin de semana o 2 fines de semana para hacer todas estas cosas que estamos practicando ahorita. ¿Alguna duda de la formulita, por favor? Oh, claro, Inge. Ahora vamos a entrarle a este otro. Esto sería por qué aquí es, ¿por qué tenemos que secar
Todos los resultados de análisis físico-químico de suelo lo tienen que expresarlo en suelo seco. El suelo seco se obtiene secando el suelo por 24 horas y a una temperatura de 105. Es el tiempo estandarizado por la Sociedad Americana de la Ciencia del Suelo. ¿Qué pasa en ese periodo? Se elimina el agua que está en los poros. Entonces estamos eliminando el agua del suelo. ¿Qué nos queda? La masa del suelo seco. Entonces a eso le ponemos masa de suelo seco. El agua total del suelo, como habíamos indicado, tiene agua de constitución o agua que forma parte de los compuestos inorgánicos del suelo. Y todos los resultados los tenemos que expresarlo a suelo seco, porque es constante y podemos hacer comparaciones de resultados de un lugar a otro. Pues supongamos que ustedes son de Petén, analizan su suelo, secan su suelo. Esa masa de suelo seco va a ser constante en cualquier lugar. Lo que cambia es el agua. Y eso nos sirve para hacer comparaciones de análisis de suelo de un lugar a otro lugar. Si para el examen se les pregunta por qué es necesario que se expresen los resultados de análisis físico-químico de suelo en suelo secado a 105, ¿qué tienen que poner ustedes? ¿Qué tienen que poner? Uno, porque van a tener valores constantes. Otro es que van a tener valores que lo pueden comparar de un lugar a otro. Es para estandarizar los resultados. ¿Está claro en eso? Ya se les puede preguntar para el examen de la semana del 9 al 12. ¿Cómo dijo lo último, ingeniero, de que es después de constante? O sea, el Podemos suelo, pero ahorita vamos, el suelo, todos los resultados de análisis de laboratorio, tanto para las propiedades físicas y químicas, lo tenemos que expresar en suelo seco. Primero, porque el suelo seco va a ser constante en cualquier lugar. Si usted lleva su suelo seco a Canadá, al África, a Brasil, va a ser el mismo, no cambia. Lo que va a cambiar es la cantidad de agua que usted le va adicionando. Por eso que es constante. Y otro es que podemos hacer comparaciones de resultados de un lugar a otro. Esa es la función de expresarlo en suelo seco. ¿Estamos claros en eso? Supongamos que para el examen se les pregunta, las propiedades físicas y químicas del suelo se tienen que expresar en suelo seco o suelo secado a 105 grados centígrados. Primero, porque son por tener valor constante y es comparable. Porque es de costumbre o porque no importa qué temperatura tengo que secar el suelo. ¿Qué tienen que subrayar ustedes? Inciso A. El tipo A, que es constante y que es comparable. ¿Estamos claros ahí, por favor? Sí, Inge, gracias. Generalmente las preguntas ahorita va a ser de selección múltiple. Y voy a hacer como 20 o 40 preguntas de selección múltiple. Se le da el tiempo que ustedes que tiene programado para contestar. Y creo que voy a ver la opción de que se hagan cálculos. Cuando hagan el examen, por favor, ahí uno no va a estar detrás de ustedes si se copian o no se copian. Es ya decisión de ustedes, pero sí tienen que tener un aprendizaje significativo, porque al momento de copiar, indirectamente uno está estudiando, pero siempre y cuando que sean buenos copiones. Si son malos copiones, lo tienen y lo ponen como plan, ahí sí hay problema. Yo fui copión, no les voy a decir que no copié. Copiamos estas fórmulas, por favor.
Me avisan cuando terminan de copiar. Ya terminaron de copiar. Aún no, Inge. Copien las fórmulas. Para hacer ahorita entramos a hacer un ejercicio. Después viene el trabajo individual que tiene que hacer lo mismo. Los trabajos, tanto individual como grupal, está para el día viernes. ¿Está bien que todo lo dejemos para el viernes o lo dejamos en el mismo día que reciben la clase? ¿Cómo les es más fácil para ustedes? Para que no se les acumule trabajo. El mismo día diría yo, ingeniero. Va. No sé Solo qué eran esta mis semana lo dejamos así. Ya la otra semana lo dejamos el mismo día. o Yo lo podría que ser quiero es el que individual para el mismo día y el grupal para otro día. entonces También podría podríamos ser así. hacerlo así. Entonces, ya para la próxima semana lo vamos a ponerlo de esa manera. Yo lo que quiero es que no estén muy estresados, quiero que estén alegres, que estén felices. Pero tienen que hacer su trabajo en el día que les toque. Si yo los pongo el día viernes, uno es patojo, patojo. Uno lo hace a la última hora todo. Yo cuando tenía la edad de ustedes, a veces lo hacía a la última hora, a veces lo hacía con tiempo y les daba copia a todos. Y me decía que tenía errores, yo lo corregía después. Ingeniero, solo una duda, ¿qué es DAP? Densidad aparente. Para no, como soy Aragán, para escribir, póngale densidad aparente. ¿Ya vieron la fórmula de densidad de la materia en química? No, ingeniero. ¿Ya lo vieron? Todavía no. No. Cuando Pero lo ya van a casi. ver es masa del densidad, masa del elemento dividido entre el volumen que se encuentra. Es lo mismo. Lo que cambia aquí le ponemos suelo y que esté secado a 105. No se van a confundir, por favor. Tengan la capacidad de adaptarlo a cualquier curso. Ustedes están recibiendo química con Pablo, ¿ah? Sí, ingeniero. Ya terminan de copiar. Ahora copien el ejercicio para hacer el cálculo en la pizarra. Damos unos 2 minutos para que lo copien, por favor. Y tienen las fórmulas que lo tengan a la par. Ya terminaron de copiarlo. Aún no, Inge. Demos otro poquito. Sí.
Ya, ingeniero. Ya terminé de copiar, ahorita vamos a la pizarra. Vamos a ir. Vamos a agrandar, por favor. Entonces, ahorita vamos a entrar. ¿Qué nos piden? Masa de agua. Masa de agua. ¿Cómo la calculamos? Ponemos la fórmula, ponemos solo los números. Masa de suelo húmedo menos masa de suelo seco. De acuerdo a esto, vamos a hacer masa de agua es igual. ¿Cuánto es la masa de suelo húmedo? 400, ¿cuánto? 70, ¿va? Menos masa de suelo seco, 403. Nos va a dar 67. 7 gramos de agua. Ahí tengo. Tienen que calcular la masa de suelo seco o solo lo copian o solo lo copian. ¿Tienen que hacer alguna operación? Todo lo copiamos. Solo lo copian. copiamos. Entonces ya tenemos porcentaje de humedad en base a peso, que es igual. 67 dividido entre 403. Por favor, no se van a confundir en esto. Es masa de suelo seco multiplicado por 100, porque es porcentaje. Cuando hacen la operación les da 16 punto, ¿cuánto? 63. Porcentaje de humedad en base a peso. ¿Está bien la operación, por favor? Si no, corrígeme. Está bien. ¿Está bien, ¿Está ingeniero? bien? Va. Entonces ya calculamos masa de agua, masa de suelo seco, no tenemos que calcular, sino que lo copiamos en el ejercicio y aplicamos la fórmula para sacar el porcentaje de humedad en base a peso. Ahora, ¿qué nos piden? Ingeniero, los 16.63 son el porcentaje de humedad. Sí, porcentaje de humedad. ¿Todo está muy bien ahí, por favor? Sí, ingeniero. Ahora el PIB nos pide lámina de agua. Es igual al porcentaje de humedad en base a peso. Lo dividimos entre de 100. Esto lo multiplicamos por la densidad aparente. Todos estamos de acuerdo que densidad aparente es DAP y la densidad del agua, que es 1. Esta división lo hacemos para eliminar las dimensionales y lo multiplicamos por la profundidad. Para fines del curso usemos que la profundidad que sea 20 centímetros, que es la profundidad de la capa arable. Cuando ustedes ayudan a su papá, la profundidad con que meten el asadón, la piocha, todo eso, va a ser cercano a los 20 centímetros. De acuerdo a ¿qué dato nos hace falta? Ya indicamos que profundidad vamos a usar 20 centímetros.
¿Tenemos el dato de densidad aparente? No, No. No, Entonces tenemos que calcular densidad aparente. Densidad aparente, que es igual a masa de suelo seco dividido entre el volumen. ¿Tenemos el dato de masa de suelo seco? Sí. sí, ¿Tenemos el volumen? Sí, No. ¿Cómo calculamos el volumen? ¿Dónde sacaron el suelo los 470 gramos de suelo? ¿De dónde lo sacaron? De un cilindro que De tiene. un cilindro. Entonces tenemos que sacar el volumen de un cilindro, que es igual a 2 por el pi por radio al cuadrado por la altura. Todos estamos de acuerdo con el volumen del cilindro. Todo el volumen del cilindro es igual a 2 multiplicado por 3.1416 por 5 puntos. ¿Cómo sacamos el radio del cilindro? Dividiendo el diámetro dentro de 2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto nos da? 5.71 entre de 2 da 2 punto algo. 2.85. 85 por 2.85 por la altura. ¿Cuánto es la altura? 5.71. 5.71. Entonces, ¿cuánto nos da el volumen del cilindro? Da como 293 o 283, 86 por ahí da. 291.411. ¿A todos les dio esa cantidad, por favor? Sin el cero. ¿A todos les dio esa cantidad? sí, Entonces, ingeniero. al calcular ya tengo los datos para calcular densidad aparente. ¿Alguna duda de esto, por favor? Acuérdense que aquí estamos usando la trigonometría. Si se dan cuenta, el curso de la ufología agarra de todos los cursos. No es un curso aislado, sino que es un curso integral. Es un curso para la vida. ¿Lo podemos borrar? Sí, ingeniero. Va. Lo borramos. Ahora calculemos la densidad aparente. Densidad aparente es igual a 403 dividido entre 291.11, creo que es, o puse mal la cantidad. Punto 411. Entonces, 411. Ahí estamos. Y esto nos da un valor de cerca de 1.35. 1.38. 1.38 por centímetros cúbicos. Si se dan cuenta, ya tenemos todos los datos para calcular la lámina. Entonces ahora calculemos la lámina. Es igual.
porcentaje de humedad 16.63. Lo dividimos entre de 100. Vamos a aplicar. Sustituyendo en la formulita. Lo multiplicamos por densidad aparente 1.38. Lo dividimos entre 1, que es la densidad del agua. Y lo multiplicamos por 20 centímetros. Y esto nos da un valor de ¿cuánto? Hagan sus 0.5 centímetros. ¿Ah? 4.5 centímetros. 4.5 centímetros. Ahora, ¿qué importancia tiene para estar calculando la lámina de agua? Por ejemplo, ustedes, como ya están llevando edafología, ya pueden calcular la cantidad de agua que tienen que poner en cada maceta, teniendo el porcentaje de humedad. ¿Qué otra cosa nos preguntan? Porcentaje de humedad volumétrica. Ya notaron esto, ¿ah? ¿Ya lo puedo borrar? Ya, ingeniero. Ya, ingeniero. Ah, sí. Porcentaje de humedad volumétrica es igual al porcentaje de humedad en peso multiplicado por la densidad aparente dividido entre densidad del agua para eliminar las dimensionales. Como el dato lo queremos expresar en porcentaje, entonces no lo tenemos que dividir entre de 100. Si lo quisiéramos expresar en fracción de volumen, entonces sí tenemos que aplicar, sí tenemos que dividir entre 100. Entonces aquí sería 16.63 multiplicado por 1.38. Ingeniero, disculpe, después de que dividimos de la densidad del agua, que Es 1. O sea que ahí, por eso aparecen las formas por densidad aparente. Yo les pongo la densidad del agua para que ustedes se den cuenta que se están eliminando las dimensionales de gramos sobre centímetro. De tanta densidad aparente del agua se elimina con la dimensional del agua, que es gramos sobre centímetros. Todos estamos de acuerdo por qué ponemos densidad del agua, densidad aparente y dentro de densidad de agua, es para eliminar las dimensionales. ya entendí, gracias. ¿Cuánto nos da esto? Nos da como un 22, ¿ah? 22.95. 22.95% de humedad volumétrica. Hola. ¿Estamos bien ahí? Nos falta contestar una última pregunta, ¿o no? ¿Qué nos falta contestar? Calcular una masa de suelo seco. Sí, masa de suelo seco. Entonces, aquí para calcular la masa de suelo seco, esto está relacionado cuando ustedes tienen, generalmente ustedes no van a meter las toneladas de suelo al horno para que se seque, saca una porción, una submuestra, es lo que se hizo aquí, se fue al campo, se metió el cilindro, se trajo al laboratorio y nos dieron los datos.
Esto va a ser igual a masa de suelo húmedo dividido entre 1 más el porcentaje de humedad en base a peso dividido entre de 100, porque tenemos que eliminar la dimensional de porcentaje. ¿Qué es lo que tienen que operar primero? Y yo les pregunto es porque es el error que comete la Inge, mayoría. disculpe. De- La masa de suelo húmedo es igual a la masa del suelo secado al aire, porque así estaba en la fórmula que había dado antes. sí, Es lo es mismo igual. entonces. Sí, es lo mismo, porque por eso que definimos al inicio que suelo húmedo es cuando el suelo todavía tiene agua en los poros. Un suelo secado al aire no elimina el agua en todo total de los poros, porque no lo lleva a 105. Se evapora cierta cantidad de agua, pero no llega a 105. ¿Qué tiene que operar primero aquí? Lo que está en paréntesis. O sea, primero suman 16 dividido entre de 100 más el 1. Entonces nos da, ¿cuánto es de masa de suelo húmedo? En el ejercicio, por favor, que me lo dicta. 2,000 kilogramos, 2,000 gramos, creo yo. ¿Está muy bien ahí? Sí, ingeniero. Sí, 2000. 1.16. 63. Estamos de acuerdo que primero tienen que hacer las operaciones que están indicadas en el paréntesis. Ya teniendo eso, hacemos la división. No vayan a dividir masa de suelo húmedo, después lo dividen entre... Les tienen que dar una cantidad menor. ¿Cuánto nos da esta operación? Le da 1714.82. Estamos todos les digo esa cantidad, por favor. Sí, ingeniero. Ingeniero. ¿Alguna duda de las operaciones? Están sencillas, están fáciles. Por favor, no se compliquen mucho al hacer las operaciones, apliquen sus conceptos, hay que estudiar la teoría. Muchos dicen, yo me gusta mucho lo práctico, hacer operaciones. Si no saben la teoría, ¿cómo van a aplicar, cómo van a usar las operaciones? Hay que aprenderse bien la teoría, después hacen las operaciones. Así les es más fácil. ¿Ya puedo borrar? Ingeniero, yo tengo una duda. ¿Ese uno que puso siempre va a ser constante o no? Esto es constante. Siempre. Sí. ¿Ya terminaron? ¿Puedo borrar? Ya, ingeniero. ¿Ya todos terminaron? Ingeniero, una duda, ¿de dónde salió el 1.16.60? No, el 1. Es cuando se suma el 1 más porcentaje de humedad, que es 16.63 dividido entre 100, ahí le queda 0.16 más 1, donde queda 1.16. Por eso les indicaba yo que primero hay que hacer las operaciones que están en el paréntesis. Después hacen la división. Prioridad de operaciones. Copien esos datos y empiecen a hacer
Damos unos 5 minutos para que ustedes lo analicen cómo lo van a calcular. Cópienlo, porque ese ya está en la portal. Si se dan cuenta, son los mismos, son las mismas operaciones del ejercicio anterior. Lo único que cambia es el inciso B. Ingeniero, solo me quedó duda en el 1.1663. Si entonces es a partir del porcentaje de humedad. En base a peso, porque el porcentaje de humedad es 16.63. Lo dividen entre 100, le da 0.1663. Le suma el 1, le da 1.1663. Al hacer primero esa operación, pues divide entre 2000, dividido entre 1.16. No se, por favor, no se van a confundir en eso. Gracias, Inge. Ahora copien esto y empiecen a analizar cómo calculan el inciso B. Ya todo lo analizaron, por favor, cómo se hace el inciso B. ¿Por qué no contesta nadie? Ingeniero, esa hay que usar la fórmula que se dio de lámina, ¿verdad? Sí, bueno, hay dos opciones. La primera opción es que calcule la lámina de agua con estos datos. Sacan el porcentaje de humedad en base a peso, porcentaje de humedad en base a volumen y pues calculan lámina. Porque el valor de densidad aparente ya lo tienen, ya está puesto en el problema. Pues calculan la lámina de agua con la misma densidad aparente y la profundidad de 20 centímetros. Habíamos indicado que aquí me faltó poner 20 centímetros. Entonces hay que usar la lámina de agua con 20 centímetros, pues sacan la diferencia. Esa diferencia lo multiplican por el área, como que fuera un cubo. El área que es 1 hectárea, 10,000 metros por la diferencia de altura.
Entonces ahí les da metros cúbicos. ¿Cuántos litros tiene un metro cúbico? Eso ya se los dieron en química. 1000. Tiene 1000. Luego se utiliza en ese dato de conversión. ¿Cuántos metros cuadrados tiene una hectárea? 10,000. 10,000. 10,000. Todos estamos de acuerdo con eso, para que no haya problema. Cualquier duda que tengan cuando están haciendo el ejercicio, me pueden escribir por WhatsApp. ¿Alguna duda de este trabajo? Acuérdense, si se dan cuenta, estos trabajos son como una recopilación de todo lo que que hacemos durante la clase. Y yo lo que quiero es indirectamente obligarlos que estudien todos los días. Ese es mi meta, ese es como que mi objetivo, ¿no? A algunos les va a caer mal y a otros les va a caer bien. Al final me lo van a agradecer cuando ya sean viejitos. ¿Cuánto falta para que termine el periodo de clase? ¿Cuánto falta? Ninguno contesta. ¿Por qué no contesta? Como 20 minutos. Como 20 Poco minutos. menos. Vamos a 10 y terminan las 40, ¿no? Sí, 20 minutos. sí. Entonces, por favor, el día de mañana, quiero que bajen de la portal donde dice material de apoyo, donde dice triángulo textural y diagrama para hacer análisis por textura al tacto. Y consiguen suelo. Por el suelo que necesito, que no sea suelo de jardín, vayan a traer ahí donde otros que no le han adicionado nada. Entonces, para hacer textura al tacto, pueden hacer pueden traer la muestra de su jardín y la muestra de un terreno que esté por ahí cerca. Si no tienen dónde ir a traer, ustedes, los que viven en la capital, vayan a un parque, ahí sacan un poquito de sol, se lo traen. Ahí nadie les va a decir nada, ¿va? Y traen agua, eso, suelo, el triángulo textural. Se traen el triángulo textural y impresa la hoja donde está el diagrama, cómo determinar textura del tacto. ¿Alguna duda para el material para el día de mañana? O sea, ingeniero, bajamos el triángulo. Sí, el triángulo. ¿Lo podemos imprimir o solo así con la imagen? Sería bueno imprimirla. Y el diagrama también lo pueden imprimir o lo tengan ahí en celular que manejen doble pantalla en su compu. Ustedes son más hábiles que uno. Ingeniero, entonces este ejercicio, el que mostró antes, es trabajo individual. Sí, ahí dice trabajo individual. Todo lo puse para el día viernes, para que lo entreguen el viernes. Ya la próxima semana va a ser en el día de la práctica. Y hoy en la mañana ya pueden revisar sus notas de sus actividades de la semana anterior, porque me falta calificar. No. Ya califiqué B y C, me falta la A. Ustedes son de la C, ¿va? Entonces ya lo pueden consultar. Cualquier duda que tienen sobre la nota me avisan, por favor, porque después queda escrito en piedra y ya no se puede modificar. Gracias, ingeniero. Lo que tenemos que hacer es hacer ese tipo de comunicación. Es cierto que andamos lejos, pero comuniquemos aunque sea por WhatsApp. Entonces, definición de textura. Hacer un recordatorio. ¿Cuáles son las partículas primarias del suelo? Arena, limo y arcilla. Arena, limo y arcilla. ¿Cuál es el diámetro superior de la arena?
La arena muy gruesa, ¿de qué diámetro podría ser? De 2. De 2 milímetros. Menores de 2 milímetros es partícula primaria. La materia orgánica es parte de las partículas primarias del suelo. No. No forma parte de las partículas primarias. Y la primera definición nos dice que es la proporción relativa de las partículas primarias del suelo, cuyos diámetros son menores a 2 milímetros. Es una propiedad fundamental que determina cómo puede vender su terreno y no es fácil de modificar o alterarla. Ustedes no pueden modificar, solo que modifiquen 1% de arena. ¿Cuánto de arena tienen que poner en una hectárea? Pues lo tienen que mezclar bien. Y esa arena que van a adicionar ustedes que debe tener menos de 2 milímetros. Tienen que buscar un martillo, su maquinaria para que deshaga las piedras o grandes en unidades más pequeñas. Ya dijimos cuáles son las partículas primarias del suelo. ¿Cuál sería la definición de textura al tacto? La definición de textura que hicieron al inicio del día de hoy en el curso de edafología. ¿Cómo podrían definir textura con lo que ustedes hicieron en la mañana, al inicio de la clase? Es la sensación que tiene el suelo al tacto. Si la sensación, si estamos bien. Entonces, aquí están. Partículas primarias menor de 2 milímetros. ¿Cuáles son esas partículas primarias? Arena, limo y arcilla. Si tiene de 2 centímetros a 2 milímetros es grava. Mayor de 2 centímetros es piedras. Si se dan cuenta, las partículas primarias son las partículas menores de 2 milímetros. Esto sería, ¿cuál es la distribución porcentual de arena, limo y arcilla en un suelo ideal? Suelo franco. Si usted lee en cualquier documento de manejo de cultivo, aparece. Requiere solo estructura franca. Si no tiene esa estructura, ¿qué tienen que ustedes? Manejarla. Aumentar la materia orgánica, elaborarlo bien y buscar alternativas para que el suelo, produzca. ¿Alguna duda de esta diapositiva? Ese es el triángulo que vamos a usar el día de mañana. Cuente cuántos nombres de clase textural existen en el cuadro. ¿Cuántos nombres son? ¿Cuántas clases texturales? Cuéntelas, por favor. 12. 12. ¿Qué tienen que hacer para que no se les olvide? Todos ustedes, ¿cuántos apóstoles tuvo Jesús? 12. 12. Entonces, relaciónenlo ahí, por favor. Son 12 clases texturales que corresponde al número de apóstoles que tuvo Jesús. Creo que así no se les olvida. Yo le hago esa relación para que no se les olvide. Por ejemplo, en química, cuando daba química, hay elementos que son diatómicos. ¿Cómo lo pueden aprender? Aprendiéndose de la palabra de Bromcliffe. Está el bromo, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el cloro. Ya con esos nombres ahí está, Bromcliffe. Creo que ahí no se los olvida, no sé cómo se los van a dar ahora. Solo acuérdense de ese nombre que les mencioné. A mí quien me dijo ese nombre fue el patojo que estudiaba en el Liceo Javier. Fíjate, papá, así me dijeron esto, entonces lo capté ya, lo usé ya para la escuela. Si quiere lo dejamos aquí para continuar el día de mañana. Por favor, necesitamos que imprimen el triángulo textural
el diagrama donde está textura al tacto, cómo determinar textura al tacto relacionando con el triángulo textural. Lo que hicimos al inicio es la parte más busta, es decir, más barda, más simple. Textura al tacto, gruesa, media y fina. Ahora, cuando entramos en detalle, ya tenemos que usar el triángulo textural. Y suelo y agua para el día de mañana. ¿Alguna duda para la actividad de mañana, por favor? No, ingeniero. No, ingeniero. ¿Alguna duda para el trabajo individual que se les quedó para el día de hoy? Cualquier duda que tienen me puede consultar. Gracias, Inge. Vale. Gracias a ustedes. ¿Alguna duda o ya nos despedimos? Ustedes deciden. Todo claro, Yo creo que hasta aquí, ingeniero. Todo está claro. Nos robamos 10 minutos. Con respecto a la abonera, ingeniero. Sí, ¿qué pasó con la abonera? Los de la escuela. Yo aquí en la casa. ¿Qué es Camey? Tengo dudas acerca de si podemos hacer un video o un informe, o las dos cosas. Yo cualquiera de las dos cosas, yo les doy más fácil para que ganen el curso. La cosa es que lo hagan, que tomen videos o miran ustedes cuál es más fácil para ustedes. Ustedes son más hábiles. Hagan un video que no tarde más de 3 o 4 minutos. Un video donde tomen si hacen una bolnera de trinchera, cuando empiezan a escarbar, cuando colocan las capas, ya está. Pues cuando empiezan a voltearlas, otro video. Pues otro video a los 15 o 20 días de estarlo volteando y al final, ustedes pueden reunir a su familia, le dicen ustedes que ese es un tipo de abonera, que se usa para esto, que para el otro, que es un producto orgánico, que es la agricultura sostenible, ese. Como que estuvieran dando ustedes extensión agrícola y estuvieran ustedes divulgando esa actividad. Ingeniero, una pregunta. Ese tipo de abono, ¿qué nutrientes proporciona? O sea, la riqueza de los nutrientes que tiene la abonera va a ser en función de los materiales que ustedes utilizan. Por ejemplo, si alguno de ustedes todavía cocina con leña, puede juntar la ceniza y lo coloca encima. Si alguno de ustedes tiene cal, le puede poner un poquito de cal. O sea, eso es más para aumentar la riqueza de nutrientes. Generalmente tiene nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Elementos menores, además de los elementos menores, tiene hormonas, tiene reguladores de crecimiento natural, todo lo que le puede aportar la planta. Por eso es de que los abonos orgánicos son de gran importancia para una agricultura sostenible. Si ustedes tienen sus fincas, procuren no quemar los residuos, incorporarlo al suelo. Para que así, como ustedes van a ser los herederos de ese terreno, ya los dejan bien y ustedes los siguen manteniendo. Ese es el objetivo. No es decir, yo cosecho, no le aplico, solo aplico químico. Es necesario aplicarle materia orgánica. Porque los suelos de Guatemala, casi la mayor parte de los suelos por el uso que se tiene, ya son pobres en materia orgánica. Entonces tenemos que aumentar el contenido de materia orgánica. Puede ser que haya agricultura orgánica. No sé si han oído de agricultura orgánica, de agricultura agroecológica, le dicen también. Por ejemplo, ahorita ya venden fertilizantes que llevan bacterias encima del fertilizante. Esas bacterias o hongos hacen que el fertilizante sea más disponible para la planta y estimula la producción microbiana del suelo. ¿Alguna duda, por favor? Y el video, si hacemos video, ingeniero, ¿lo subimos a alguna plataforma o cómo? O sea, lo suben a la página la plataforma de la escuela.
Gracias, ingeniero. O bien lo pueden subir a la nube, me mandan el enlace, entonces yo hago el clic y accedo a la... O al YouTube también lo podríamos subir y le mandamos el enlace. Sí, eso también. Sí, si lo ponen así público, sería bueno que se anden criticando, que ustedes mándenlo a su compañero que mire, ¿cómo ves mi video? ¿Está bien? ¿Qué le quito? ¿Qué le pongo? ¿Está mal esto? Corrígelo esto. Eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? Está bien, Inge, gracias. Ya. Va, pues gracias. No sé si tienen alguna duda. ¿Ya pongo finalizar a todos o todavía no? Pues sí, ingeniero. Todo claro, Inge. Todo ¿No claro, hay ninguna duda? todo ¿No claro, se me Inge. durmieron el Claro, día de Inge. hoy? ¿Estuvo bien en la primera actividad para despertarlos? Sí, Yo ingeniero, lo hice muchas solo gracias. para que estuvieran despiertos, para que se movieran las manos, porque a veces falta ese mover la mano o mover el cuerpo. Más por eso lo puse. Si se dan cuenta, estaba al final de la clase, pero lo vimos antes. ¿Ya puedo apagar? Sí, ingeniero, pase buena tarde. Pues gracias, Inge. pasen buenas tardes. Igualmente, si alguno de que está en la escuela, por favor, puedan ir a hablar con el coordinador académico o bien con Argelia si ya tiene la resolución para construir la bonera. Yo fui ayer, pero no tenían la resolución. Porque ayer fui por 3 cosas: entregar una nota, ver si había respuesta de la bonera y ver